Felicidades a alumnos que hoy se gradúan. Llegaron a la meta. Deben estar muy orgullosos, así como también lo están las personas que los quieren y aprecian. Una cosa nos queda clara: el estudio será la llave que les abrirá las puertas mañana, en un mundo cambiante, como en el que vivimos. Arquitecto Carlos Castellanos García, representante legal del Instituto Veritas. Maestro Eric Osvaldo Santiago Blanco, director del Instituto Veritas. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. El futuro tiene muchos nombres. Para los valientes, la oportunidad. Como siguiente número, tenemos la entrega de diplomas a los mejores alumnos por su destacado desempeño académico durante el ciclo escolar 2013-2014. Primer año, Grupo A, con un promedio de 9.5, García Jiménez, Belia Yesabel. Guerrero Vaca Anacari, con un promedio de 9.4. Con un promedio de 10, Gutiérrez García Rodrigo. Con un promedio de 9.6, López Rodríguez Luis Esteban. Con un promedio de 9.7, Merino Acevedo Andrea. Y con un promedio de 9.2, Villavicencio García Ariadna. Del primer año, Grupo B, Hernández Flores Elián, con un promedio de 9.3. Con un promedio de 9.5, Hernández González Rubén Ángel. Con un promedio de 9.3, Herrera Vázquez Fabiola Paola. Con un promedio
promedio de 9.8, Jiménez Camas Jennifer Patricia. Con un promedio de 9.1, Martínez Uribe Diego Enrique. Con un promedio de 9.2, Montes de Oca Ruiz Alejandro. Con un promedio de 9.1, Santiago Ruiz Iván Daniel. Del segundo año, Grupo A, con un promedio de 9.2, Aguilar Hernández Yoko Itzel. Con un promedio de 9, Cabrera Rodríguez Santiago. Con un promedio de 9.5, García Ojeda Mildred Alejandra. Con un promedio de 9.6, Gómez Blas Ricardo Esaú. Con un promedio de 9.5, Gómez Uribe Juan Pablo. Con un promedio de 9.4, López Fleming Pamela. Con un promedio de 9.4, Maldonado Suárez José Alberto. Con un promedio de 9.8, Martínez Alegría Melissa. Con un promedio de 9.6, Morales López Marco. Con un promedio de 9.7, Paz Noriega Luis Fernando. Con un promedio de 9, Pombo Cruz Frida Mariel. Con un promedio de 9.5, Ruiz Arango Jimena. Con un promedio de 9.1, Sandoval Molina Alejandro Enrique. Con un promedio de 9, Solís Sánchez Fernanda. Del segundo grado, Grupo B, Abres Sebastiana con un promedio de 9.1. Con un promedio de 9.6, Adán Meléndez Viniza. Con un promedio de 9.3, Arias Reyes José Enrique. Con un promedio de 9.4, Cruz Almendra Ociel de Jesús. Con un promedio de 9.5, Cuevas Morales Saúl Asís. Con un promedio
de 9.3, Flores Altamirano Mariana. Con un promedio de 9.8, González Lías Mariana. Con un promedio de 9.6, Hernández León Andrea Alejandra. Con un promedio de 9.6, Jiménez López Yasmín. Con un promedio de 9.8, Morales Escobar Valeria. Con un promedio de 9, Sorrosa Santos Irma Belén. Y con un promedio de 9, Vázquez Rosales Luisa Fernanda. Del tercer grado, Grupo A. Con un promedio de 9.4, Bautista Briceño Natalia. Con un promedio de 9.4, Bautista Vázquez María Luisa. Con un promedio de 9.1, Cruz Cisneros María Fernanda. Con un promedio de 9.4, López Santiago Daisy Yanaví. Con un promedio de 9.6, Ríos Humano Daniela. Con un promedio de 9.5, Rodríguez Rubalcaba Diego. Con un promedio de 9, Sánchez Sumano Clara Vianey. Brindémosles un fuerte aplauso a los chicos del tercer grado Grupo A. Del tercer grado Grupo B. Con un promedio de 9.6, Bautista Vázquez María Isabel. Con un promedio de 9.4, Olán Ruiz María Fernanda. Con un promedio de 9, Ramírez Tenorio Guillermo. Y con un promedio de 9.5, Velasco García Rodrigo. Que sea más fuerte ese aplauso, por favor, para los alumnos de primer grado, segundo grado y tercer grado.
secretarios y secretarias que estuvieron